Hubo un tiempo en que Israel fue una sola nación, poderosa y bendecida, pero un error fatal desgarró su unidad y condenó a 10 tribus a desaparecer en la historia. ¿Dónde están hoy? ¿Realmente se extinguieron, o aún caminan entre nosotros sin saber quiénes son? Esta es una historia de traición, exilio, y una promesa que jamás se rompió. Quédate, porque lo que descubrirás cambiará la forma en que ves la historia de la humanidad. Suscríbete, comenta qué piensas sobre estas misteriosas migraciones, y comparte este vídeo para que más personas despierten a esta verdad olvidada. Había sido una época de esplendor jamás igualada en la historia de Israel. Bajo el cetro de Salomón, hijo de David, el pueblo escogido de Dios había conocido la riqueza, la sabiduría y la gloria. Jerusalén brillaba como un faro en medio de las naciones. Sus murallas parecían inexpugnables, y su templo, erigido en honor al Altísimo, deslumbraba a reyes de tierras remotas que acudían a rendir tributo y admirar la magnificencia de aquel pequeño pero poderoso reino. Pero bajo el oro reluciente y las piedras preciosas, se gestaba una grieta profunda, invisible para la mirada de los hombres, pero demasiado evidente ante los ojos del Eterno. Salomón, aquel a quien Dios había otorgado sabiduría sin igual, cayó presa de su propio corazón dividido. Contrario al mandato divino, tomó para sí esposas extranjeras, mujeres de pueblos ajenos al pacto, quienes le desviaron hacia la idolatría. Altares para Astarte, Moloc y otras deidades ajenas comenzaron a surgir en las colinas cercanas a Jerusalén, manchando el suelo que había sido santificado por la presencia del templo. La semilla de la traición había sido sembrada, y aunque la gloria persistía en apariencia, la corrupción ya carcomía las raíces del reino. El juicio divino no tardó en ser pronunciado. Por medio del profeta Ahías, Dios envió un mensaje claro: el reino sería desgarrado como se rasga un manto, entregando 10 tribus al siervo Jeroboam, mientras que solo una parte, Judá junto a Benjamín, permanecería bajo el linaje de David, como señal de la misericordia eterna hacia su siervo fiel. Jeroboam, un hombre de origen humilde, fue elevado al poder por la rebelión popular. El pueblo, cansado de los onerosos impuestos y las cargas impuestas durante el reinado de Salomón, encontró en Jeroboam la esperanza de un futuro más justo. Sin embargo, lo que comenzó como una rebelión contra el yugo del hijo de Salomón, Roboam, se transformó en una fractura irreversible en el corazón de Israel. Roboam, joven e inexperto, despreciando el consejo de los ancianos que habían servido a su padre, escuchó en cambio los jóvenes arrogantes que crecieron junto a él. Cuando el pueblo clamó por alivio, él respondió con dureza: mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones. Aquellas palabras sellaron el destino del reino. La mayoría de las tribus, indignadas, proclamaron su independencia bajo Jeroboam, dejando a Roboam gobernando apenas sobre Judá y Benjamín, con Jerusalén como su única joya restante. El nuevo reino del norte, conocido simplemente como Israel, estableció su capital en Siquelm, lejos del templo y de la influencia sacerdotal de Jerusalén. Para asegurar su dominio y evitar que el pueblo regresara a Judá para adorar en el templo, Jeroboam cometió un acto atroz. Erigió 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, proclamando: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. La historia se repetía. Así como en el desierto Aarón había formado un becerro de oro, ahora Jeroboam reinstauraba la idolatría, sellando la apostasía del reino. Así comenzó la lenta pero inexorable caída de las 10 tribus. Cada rey que sucedió a Jeroboam perpetuó la idolatría, alejándose cada vez más de la ley entregada a Moisés.
Los profetas, enviados como mensajeros ardientes, clamaban al pueblo a que se volviera a su Dios, pero sus voces eran ahogadas por el estruendo de sacrificios paganos y alianzas pecaminosas con naciones extranjeras. Mientras tanto, el reino de Judá tampoco permanecía inmaculado. Aunque conservaban el templo y la promesa davídica, su fidelidad fluctuaba con el corazón de sus reyes. Algunos, como Asa, Josafat y Ezequías, intentaron restaurar la devoción al Altísimo. Otros, en cambio, arrastraron al pueblo hacia la misma corrupción que había destruido a sus hermanos del norte. La división no era solo geográfica ni política, era una herida espiritual que sangraba día y noche. Israel, el pueblo que había sido llamado a ser luz entre las naciones, se convirtió en motivo de escarnio y desprecio. Los enemigos acechaban, las fronteras eran vulnerables, y las antiguas glorias de David y Salomón parecían un sueño cada vez más distante. Yahvé, en su infinita paciencia, sostuvo la mano del juicio durante generaciones, enviando profeta tras profeta, enviando señales en los cielos y advertencias en la tierra. Pero la dureza del corazón del pueblo era mayor que su temor. El pacto de Sinaí, las promesas a Abraham, el amor eterno de Dios, todo era olvidado en pos de los ídolos de madera y piedra. En el horizonte, las sombras de una amenaza más grande comenzaban a alzarse. Un imperio guerrero y despiadado extendía sus tentáculos desde el este, Asiria. Mientras las 10 tribus reían y festejaban, confiando en alianzas humanas y en la fuerza de sus murallas, el juicio se acercaba silenciosamente, como un león al acecho en la espesura. El reino que había nacido bajo el favor de Dios, el reino que había escuchado la voz misma del Eterno en el monte Sinaí, ahora caminaba hacia su ruina por senderos de infidelidad, arrogancia y olvido. Cada piedra caída de sus ciudades sería un testimonio de su rebelión. Cada familia dispersada en el exilio sería un eco doloroso de su quebrantamiento. Lo que comenzó con una decisión equivocada en el corazón de un rey, terminaría por cambiar el destino de naciones enteras. La división del reino no fue simplemente un error político, ni una crisis momentánea. Fue el clímax inevitable de un lento alejamiento de Dios, una tragedia anunciada en sus mismos cimientos, escrita no con tinta, sino con sangre, lágrimas y lamentos que aún resuenan en las páginas de la historia sagrada. Sin saberlo, al dividirse, las tribus encendieron una llama que siglos después ardería con preguntas aún no respondidas. ¿Qué fue de ellas? ¿A dónde huyeron aquellos descendientes de Jacob? ¿Sería posible que su huella aún susurre entre los pueblos olvidados de la tierra? Pero esas respuestas aún debían esperar en el polvo de los siglos venideros. Tras la fractura definitiva del reino, el norte, ese conjunto de 10 tribus herederas de promesas ancestrales, inició una carrera vertiginosa hacia la oscuridad. Lo que pudo ser una renovación, una oportunidad para reconducir el corazón del pueblo hacia el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, degeneró en una espiral de apostasía que hundió las raíces de Israel en el polvo de la traición. Jeroboam, el primer monarca de las tribus rebeldes, tomó decisiones que sellarían el destino de generaciones enteras. Temeroso de que sus súbditos volvieran sus corazones a Jerusalén durante las festividades del templo, instauró un culto propio, un remedo corrupto de la verdadera adoración. Creó lugares de culto alternativos en Betel y Dan, alzó becerros de oro como representaciones del Dios invisible, y nombró sacerdotes que no descendían de la estirpe levítica. El pecado de Jeroboam no quedó en él solo, fue la simiente amarga de la ruina de Israel. Las Escrituras nos relatan, casi con un dolor sordo,
Como cada rey que siguió a Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, imitando su camino pecaminoso. Nadab, su hijo, apenas gobernó 2 años antes de ser asesinado. De este modo comenzó un patrón sangriento: traiciones palaciegas, usurpaciones violentas, reyes que reinaban por el filo de la espada más que por derecho legítimo. Baasa exterminó la casa de Jeroboam, pero no corrigió su pecado. Por el contrario, reforzó el culto idolátrico, asegurando así su propia destrucción futura. El reino del norte se convirtió en un mosaico de sangre y desesperanza. Zimri, un comandante militar, asesinó a su rey para tomar el trono, pero su reinado fue tan fugaz como trágico, pues apenas duró 7 días antes de prender fuego a su propio palacio y perecer en las llamas. Omri, fundador de una nueva dinastía, consolidó el poder y estableció Samaria como capital, una ciudad fortificada que pretendía rivalizar en gloria con Jerusalén. Sin embargo, su herencia más duradera fue su hijo, Acab. Bajo Acab, Israel alcanzó nuevas cimas de perversidad. Casado con Jezabel, princesa fenicia devota de Baal, Acab introdujo oficialmente el culto a este dios extranjero en el corazón mismo del pueblo elegido. Altares, templos y bosques sagrados dedicados a Baal y Astarte proliferaron por toda la tierra, mientras los profetas de Yahvé eran perseguidos, ocultándose en cuevas o siendo masacrados. Jezabel, con su astucia cruel, controlaba no solo a su esposo, sino también el destino espiritual de toda una nación. En medio de esta oscuridad, surgieron hombres como Elías, el tesbita, que confrontó el poder con la palabra encendida del Altísimo. Se atrevió a desafiar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, invocando fuego del cielo como testimonio del único Dios verdadero. Por un breve instante, el pueblo se postró, reconociendo la soberanía de Yahvé. Pero fue un fuego efímero. La idolatría, como una infección arraigada, regresó tan pronto como se disipó el humo del sacrificio. El reino de Israel no solo se corrompió espiritualmente, sino también moralmente. La injusticia, el abuso de poder y la explotación de los pobres se convirtieron en normas sociales. Las viñas de los humildes eran robadas impunemente, los inocentes eran vendidos por un par de sandalias, y el clamor de los oprimidos ascendía al cielo. Amós, el pastor de Tecoa convertido en profeta, levantó su voz contra estas abominaciones, advirtiendo que el juicio sería inevitable. Sin embargo, sus advertencias, como las de Oseas, fueron desoídas, tratadas como ruido molesto por una generación sorda y orgullosa. Con el paso de las décadas, Israel tejió alianzas peligrosas. Buscando seguridad en la política en vez de en la fe, sus reyes pactaron con Siria, Egipto y otros poderes circundantes. Cada pacto, cada tratado firmado con sangre extranjera, era una cuerda más enredada alrededor de su cuello. La independencia que habían buscado al romper con Judá se convirtió en una trampa que los llevaría, finalmente, al borde del abismo. Las tribus, antaño unidas por un destino divino, comenzaron a fragmentarse internamente. Las disputas territoriales, las guerras civiles y la desconfianza mutua minaron cualquier vestigio de unidad. El espíritu de familia, ese lazo místico que unía a los hijos de Jacob, se deshilachaba como un manto antiguo expuesto al viento y al olvido. En el templo profanado de Betel, sacerdotes indignos ofrecían sacrificios vacíos, y los festivales religiosos se transformaban en orgías de violencia y desenfreno. Israel conservaba la forma exterior de piedad, pero su corazón estaba podrido. Porque misericordia quiero y no sacrificio,
Había clamado Dios por boca de Oseas, pero sus palabras eran ignoradas como el eco de un profeta loco en el desierto. Mientras tanto, en las planicies del Tigris y el Eufrates, un monstruo crecía. Asiria, un imperio de crueldad legendaria, perfeccionaba el arte de la guerra y extendía su sombra implacable sobre el mundo conocido. La amenaza que una vez había parecido lejana, comenzó a acercarse como un trueno ominoso. Pequeños reinos caían ante su paso. Damasco, Hamad, Arpad, uno a uno eran reducidos a escombros y cenizas. Israel, debilitado por su corrupción interna, se convirtió en una fruta madura para la conquista. Pero incluso ante señales tan claras, los reyes del norte no se arrepintieron. En su necedad, buscaron alianzas humanas para contrarrestar el poder asirio, comprometiendo aún más su integridad espiritual y su soberanía nacional. Cada generación que se sucedía en el trono parecía más ciega, más sorda, más encadenada a la fatalidad. Era como si una fuerza invisible, más allá de la política, más allá de la estrategia militar, los arrastrara irremediablemente hacia su destrucción. Esa fuerza era la consecuencia inevitable del pecado, de siglos de desprecio a los mandamientos de su Dios, del olvido voluntario de su identidad sagrada. La historia de Israel, las 10 tribus que una vez formaron el corazón vibrante del pueblo de Dios, estaba entrando en su fase final. No por falta de advertencias, ni por ausencia de oportunidades para el arrepentimiento, sino por la dureza inflexible de un pueblo que prefirió la ilusión del poder mundano a la verdad eterna de su llamado divino. Los vientos de destrucción ya comenzaban a soplar, trayendo consigo los presagios de un cataclismo que borraría casi todo rastro visible de las tribus del norte. Aquellos que sobrevivieran, vagarían por tierras extrañas, mezclándose entre naciones paganas, llevando consigo una herencia casi olvidada, como brasas ocultas bajo las cenizas del exilio. Y así, sin saberlo, el mundo estaba a punto de perder para siempre a las tribus perdidas de Israel. Los presagios que durante décadas habían sido ignorados por los reyes de Israel finalmente cobraron forma. En los días del último monarca del Reino del Norte, Oseas, la amenaza que durante generaciones se había cernido como un murmullo siniestro se materializó como un vendaval devastador. Asiria, en la cúspide de su poder, desplegó su furia implacable sobre la frágil Israel. El rey Salmanasar V, heredero de la crueldad y ambición asirias, fijó su mirada en Samaria, la orgullosa capital del reino rebelde. No fue un ataque inmediato, sino una campaña de cerco metódico, una lenta y calculada constricción que asfixió al reino. Durante 3 años, Samaria resistió, envuelta en un asedio que devoraba los víveres, quebraba la moral y dispersaba toda esperanza. La ciudad, alguna vez engalanada con palacios y jardines, ahora era un cascarón hambriento, donde madres vendían a sus propios hijos por un pedazo de pan, donde los sacerdotes del becerro de oro clamaban a dioses mudos mientras el cielo permanecía de plomo. Oseas, atrapado entre la espada asiria y su propio pueblo desesperado, intentó jugar una carta peligrosa. Envió embajadores a Egipto en busca de auxilio. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Egipto, débil y dividido en ese momento, no respondió, y Asiria, al descubrir la traición, redobló su ataque con furia redoblada. Finalmente, en el año 722 a.C., bajo el mando de Sargón II, sucesor de Salmanasar, las murallas de Samaria cedieron. No hubo piedad. Los nobles fueron encadenados como bestias, los líderes militares ejecutados como advertencia pública, y los sobrevivientes, hombres, mujeres, niños,
fueron reunidos como rebaño para ser deportados a regiones lejanas del imperio asirio. No se trató de una simple conquista territorial. La política de Asiria era clara y despiadada: desarraigar pueblos enteros para evitar futuros levantamientos. Así, los israelitas fueron esparcidos por lugares como Hala, en las orillas del río Abor, y en las ciudades de los medos. Fueron forzados a mezclarse con otros pueblos conquistados, a adoptar nuevas lenguas, nuevas costumbres, nuevos dioses. El propósito era claro: borrar su identidad hasta hacerla irreconocible, convertirlos en sombras, en ecos de una nación que alguna vez había sido elegida para ser luz entre las naciones. En sus tierras vacías, Asiria trasladó a pueblos extranjeros, babilonios, cuteos, habitas, y otros, quienes llevaron consigo sus propios ídolos y ritos. El resultado fue una mezcla profana, una fusión de creencias que degeneró en lo que más tarde sería conocido como el sincretismo samaritano. La tierra de Israel, vaciada de sus verdaderos hijos, se transformó en un espectro irreconocible de lo que fue. Para las 10 tribus llevadas al exilio, comenzó una existencia de dolor y olvido. Separados de Jerusalén, privados del templo, y rodeados de culturas paganas, muchos perdieron el rastro de sus raíces. Las generaciones que crecieron lejos de Sión aprendieron otras lenguas, rindieron culto a otros dioses, y olvidaron las historias que habían marcado a sus ancestros desde Abraham. Lo que no logró la espada, lo consiguió el tiempo, la disolución de la identidad. Sin embargo, no todos se rindieron a la corriente del olvido. Algunos, en la clandestinidad, mantuvieron fragmentos de su herencia, costumbres extrañas, palabras antiguas susurradas entre generaciones, prohibiciones alimentarias que no entendían del todo, pero que se negaban a abandonar. Como brasas sepultadas bajo cenizas, pequeñas chispas de Israel persistieron en el corazón de pueblos dispersos. La caída de Samaria no solo marcó la desaparición política del Reino del Norte, fue una herida espiritual en el corazón del pueblo de Dios. La unidad de las 12 tribus, sellada bajo el trueno de Sinaí, se desmoronaba de manera trágica. Israel había sido llamado a ser una nación santa, un reino de sacerdotes. Pero ahora, su legado vagaría errante, roto y desvanecido en los caminos polvorientos de tierras extranjeras. Mientras tanto, en Jerusalén, en Judá, los profetas contemplaban con horror y tristeza lo sucedido. Isaías, cuyos ojos habían visto visiones del trono celestial, alzó su voz para advertir a Judá que su destino no sería diferente si seguían por el mismo camino de corrupción. Las lágrimas de Jeremías, años más tarde, serían derramadas no solo por la futura caída de Jerusalén, sino también por el recuerdo amargo de los hermanos del norte, desaparecidos en el olvido. Así terminó el reino de Israel como entidad visible. No por falta de fuerza militar, no por insuficiencia económica, sino porque abandonaron la única fuente de su fortaleza, su Dios. La tierra prometida, regalo de Yahvé a los descendientes de Abraham, fue profanada, perdida, y entregada a extraños. A partir de aquel momento, comenzó uno de los mayores misterios de la historia humana. ¿Qué ocurrió con las 10 tribus? ¿Fueron absorbidas por los pueblos con los que se mezclaron? ¿Preservaron en secreto su identidad, aguardando el momento de regresar? ¿O, como algunos textos sugieren, emprendieron una migración épica hacia regiones desconocidas, más allá de los límites de la geografía conocida? El exilio de las tribus no fue el final de su historia. Fue, más bien, el inicio de una epopeya silenciosa, una travesía de siglos,
donde las huellas de Israel se perderían y encontrarían una y otra vez en los rincones más inesperados del mundo. Mientras el polvo de las caravanas cubría sus rostros, mientras los ríos extranjeros reflejaban su dolor, mientras los hijos nacidos en tierras ajenas preguntaban por sus raíces olvidadas, el eco de una promesa seguía vibrando en el alma colectiva, que un día, en los confines de la tierra, Israel sería reunido. Un anhelo guardado en las entrañas del tiempo, esperando su hora bajo el ojo atento del Dios que nunca olvida. El viento barría las llanuras desconocidas, llevando consigo fragmentos de canciones olvidadas y plegarias pronunciadas en lenguas que comenzaban a perderse. Con la caída de Samaria y la dispersión de las 10 tribus, Israel se desvaneció ante los ojos del mundo conocido, pero su memoria, su esencia inconfundible, sobrevivió en murmullos, en rumores que se deslizaron por los corredores del tiempo como un susurro imparable. No todos los cautivos se resignaron a la asimilación. Algunos textos antiguos, entre ellos el segundo libro de Esdras, transmitido a través de la tradición judía y cristiana primitiva, hablan de un éxodo oculto, de una migración deliberada de las tribus hacia una tierra lejana, más allá del río, hacia una región jamás habitada por otros hombres. Según esta misteriosa crónica, impulsados por el anhelo de conservar su fe sin contaminación, emprendieron un viaje titánico, abandonando las tierras asirias para buscar un nuevo hogar donde pudieran adorar a su Dios sin temor ni corrupción. Aquellos que siguieron el sendero del exilio forzado, se diseminaron en muchas direcciones. Algunos relatos hablan de caravanas que atravesaron desiertos abrasadores, de hombres y mujeres que cruzaron montañas imposibles, empujados solo por la tenue luz de una esperanza desesperada. Otros fueron llevados aún más lejos, a tierras donde el invierno desgarraba la piel y los ríos eran como serpientes de hielo que cortaban los pasos. Se dispersaron como semillas al viento, y cada grano llevó consigo un pedazo de la antigua promesa. Los registros históricos de los asirios y más tarde de los babilonios hablan de asentamientos israelitas en zonas remotas como Ala, Abor y las ciudades de los medos. Allí, en medio de pueblos extraños, surgieron colonias donde tradiciones hebreas aún respiraban débilmente, disfrazadas entre costumbres locales. La circuncisión persistía como un rito de resistencia silenciosa, y el rechazo a los ídolos continuaba como una llama diminuta que se negaba a extinguirse. Los mercaderes fenicios, que surcaban los mares desde tiempos inmemoriales, llevaron consigo historias de pueblos extraños del interior, que no adoraban a Baal ni a Astarte, sino a un único Dios invisible al que no representaban con imágenes. Los caravaneros que transitaban la vasta ruta de la seda susurraban relatos de tribus que se negaban a comer ciertos alimentos y que celebraban lunas nuevas con solemnidad. Ecos lejanos de Israel se entrelazaban con los cantos de los nómadas y los mercados de las ciudades amuralladas de Oriente. Pero no todos los rastros eran físicos. Algunos sobrevivieron en la memoria de los pueblos. Los medos, y más tarde los persas, conservaron relatos de clanes rebeldes, difíciles de someter, que se negaban a jurar lealtad a los dioses imperiales. Estos pueblos mantenían costumbres extrañas, no se postraban ante imágenes, respetaban estrictamente un día de reposo semanal y practicaban códigos de pureza ritual desconocidos para sus vecinos. A medida que los siglos avanzaron, la identidad de las tribus dispersas comenzó a diluirse en el crisol de las naciones. Algunos se mezclaron, otros se aislaron en pequeños enclaves, mientras que otros, desafiando la marea de la historia, emprendieron nuevas migraciones hacia tierras aún más lejanas, buscando mantener viva su herencia secreta.
Cada generación que nacía en el exilio heredaba menos de la lengua hebrea y más del dialecto local. Cada rito, cada costumbre, cada recuerdo, era una frágil semilla plantada en su memoria colectiva. No faltaron los intentos de localizarlos. Los sabios de Judá, siglos más tarde, se preguntaban con tristeza qué había sido de sus hermanos perdidos. Algunos creían que estaban confinados en un rincón remoto del mundo, protegidos por barreras naturales intransitables, reservados para un tiempo futuro de redención. Otros, más pesimistas, pensaban que se habían perdido para siempre, absorbidos por las naciones como gotas de tinta en un océano. Mientras tanto, leyendas comenzaron a multiplicarse. Se hablaba de tribus heroicas que habitaban más allá del Éufrates, guerreros invencibles que aguardaban el llamado del Altísimo para regresar y restaurar el trono de David. Algunos afirmaban haber visto caravanas de misteriosos viajeros que vestían de manera extraña, que no se prosternaban ante los ídolos, y cuyos ojos oscuros y rostros marcados por el viento hablaban de un origen más antiguo que las mismas arenas que pisaban. La imaginación popular tejió historias de reinos ocultos, donde las tribus vivían en paz, guardando celosamente sus antiguos pactos, esperando el día señalado para regresar triunfantes. Otros sugerían que habían cruzado el mítico río Sambatión, un torrente que, según la tradición, rugía violentamente todos los días de la semana salvo el sábado, en que reposaba, impidiendo a los hombres cruzarlo sino hasta el tiempo determinado por Dios. Mientras Judá caía en su propio ciclo de decadencia y restauración, y mientras Jerusalén veía su templo primero ensalzado y luego destruido, los rumores de las tribus perdidas persistían como un eco lejano, un recordatorio doloroso de una unidad quebrada y una misión inconclusa. Así, las tribus de Israel, alguna vez gloriosas bajo el estandarte de Moisés y David, ahora vagaban invisibles, envueltas en un velo de misterio, caminando por sendas olvidadas de la historia humana. Sus huellas quedaban marcadas no en mapas, sino en susurros de profecías, en relatos transmitidos de generación en generación, aguardando el día en que volverían a salir de las sombras para reclamar su herencia perdida. Y mientras la noche de su desaparición se hacía más profunda, en algún lugar, en alguna tierra distante, seguía ardiendo la débil chispa del pacto eterno. Una llama silenciosa, oculta a los ojos de los imperios, pero nunca apagada para aquel que, desde su trono en los cielos, jamás dejó de ver a sus hijos errantes. Mientras los registros oficiales se desvanecían en la bruma del tiempo, las tribus perdidas seguían su curso silencioso, como ríos ocultos bajo la corteza de la historia. El eco de sus pasos, imperceptible para los grandes cronistas de imperios, comenzaba a entrelazarse con los caminos más antiguos del mundo. Las rutas comerciales que unían Oriente y Occidente, los senderos polvorientos donde caravanas interminables transportaban seda, especias, jade y secretos. Los rumores que emergieron de esos caminos hablaban de pueblos extraños, aferrados a costumbres arcaicas. En las vastas estepas de Asia Central, donde el cielo parecía tocar la tierra, se extendían territorios ocupados por tribus nómadas de feroces guerreros, los escitas, los masagetas, los partos. Entre ellos, algunos viajeros antiguos, como Heródoto, dejaron entrever la existencia de clanes cuya cultura no encajaba del todo en su entorno. Vestían túnicas sencillas, practicaban ritos de purificación que otros consideraban insólitos, y mantenían tradiciones que recordaban más a los relatos de los patriarcas hebreos que a las de los pueblos bárbaros. Podría ser que parte de las tribus perdidas hubiera encontrado refugio en estas tierras, disfrazadas bajo nuevos nombres, adaptadas a la dureza de un mundo de caballos,
espadas y cielos infinitos? La ruta de la seda no era solo un corredor de mercancías, era un corredor de ideas, de costumbres, de migraciones lentas y profundas. Los israelitas, arrastrados primero al corazón del imperio asirio, y luego empujados por oleadas de invasiones y conquistas, pudieron haber seguido esos caminos, integrándose entre los pueblos nómadas, conservando fragmentos de su identidad en el crisol de culturas que se extendía desde el Éufrates hasta el lejano oriente. En las leyendas de algunas tribus túrquicas antiguas, resuenan nombres y relatos que sugieren una conexión olvidada con Israel. Historias de clanes que veneraban un solo Dios invisible, que rechazaban imágenes esculpidas y que observaban leyes alimentarias estrictas, se entrelazaban con los relatos de los comerciantes que se atrevían a cruzar las montañas de Asia. En algunas regiones de Persia, tradiciones orales contaban sobre los hijos de los hombres de Occidente que habitaban en tierras remotas, aferrándose obstinadamente a su extraña fe. A medida que los siglos transcurrían, los descendientes de estas tribus comenzaron a fundirse con la vasta maraña de naciones que se disputaban el control de las rutas de caravanas. En tiempos del Imperio Parto, surgió una amalgama de pueblos semitas, iranios y túrquicos, algunos de los cuales preservaban prácticas religiosas atípicas, ayunos específicos, celebraciones en lunas nuevas, y códigos de pureza semejantes a los prescritos en la Torá mosaica. ¿Serían acaso vestigios de Israel dispersos entre los reinos olvidados? El desierto de Gobi, las llanuras de Kazajistán, las montañas de Afganistán, lugares remotos, inexplorados, donde la historia registrada solo podía suponer, pero donde las costumbres antiguas sobrevivían como fósiles vivientes de un pasado más glorioso. Para aquellos exiliados, cada generación era una batalla contra el olvido, una resistencia silenciosa contra la absorción total. Los exploradores árabes medievales, como Injabkal y Al-Masudi, hablaron de tribus en las fronteras del mundo conocido, pueblos misteriosos que no se doblegaban ante los conquistadores musulmanes y que adoraban de manera diferente a todos los demás. Algunos de estos relatos alimentaron la creencia de que las tribus perdidas no solo habían sobrevivido, sino que habían establecido reinos secretos, invisibles a los grandes imperios pero latentes, como volcanes dormidos, esperando su momento. Entretanto, las leyendas judías comenzaron a narrar historias sobre los reinos ocultos de Israel, donde los descendientes de las 10 tribus vivían libres, intactos en su fe, aguardando el día en que Dios los llamaría a reunirse con sus hermanos dispersos. Se hablaba de montañas infranqueables, de ríos imposibles de cruzar, de desiertos interminables que protegían a estos exiliados de la corrupción del mundo exterior. Pero la historia no solo era tejido de mitos. La arqueología moderna ha encontrado vestigios intrigantes, inscripciones, monedas, símbolos, que sugieren una presencia semítica antigua en regiones donde, según los relatos oficiales, Israel nunca debió haber llegado. Fragmentos dispersos, piezas rotas de un rompecabezas enorme que la historia oficial nunca logró ensamblar del todo. Quizá algunos de aquellos israelitas olvidados lucharon como guerreros a caballo en los ejércitos de reyes partos. Quizá fundaron pequeñas aldeas en oasis perdidos, donde el recuerdo de Sión aún se susurraba al caer la noche. Quizá sus descendientes caminaron bajo las estrellas del desierto, repitiendo historias de Abraham, Isaac y Jacob sin entender del todo quiénes habían sido, pero sabiendo lo profundo que eran herederos de un llamado eterno. En la vasta inmensidad de Asia, donde el tiempo parecía detenerse y el paisaje mismo conspiraba para borrar la memoria de las civilizaciones, las tribus perdidas de Israel tejieron su existencia silenciosa, como hilos de oro enterrados en los pliegues del mundo.
Su historia seguía latiendo, agazapada en las venas de pueblos olvidados, aguardando el momento en que, como un río subterráneo, emergiera nuevamente para asombrar al mundo que había olvidado su promesa. La senda de las tribus perdidas no se limitaba a Asia Central. Otros ecos los situaban en destinos aún más insospechados, más lejanos y sorprendentes, donde nuevas pistas comenzarían a dibujar un mapa fragmentado de su extraordinaria travesía. Mientras las vastas extensiones de Asia escondían huellas de los descendientes de Israel entre montañas y desiertos interminables, al sur, en el continente africano, se entretejía otro capítulo igual de fascinante y olvidado de su odisea. Más allá del velo de arena del desierto del Sáhara, en reinos bañados por la luz inclemente del sol y los vientos calientes de las sabanas, resonaban ecos de costumbres y creencias que parecían demasiado familiares, como si las viejas canciones de Sión hubieran cruzado mares y desiertos para renacer en tierras nuevas. Las tradiciones más antiguas de Etiopía hablaban de un linaje sagrado que conectaba su historia directamente con Israel. El Kebra Nagast, el antiguo texto épico etíope, relataba que la reina de Saba, después de su famoso encuentro con el rey Salomón en Jerusalén, había regresado a África llevando en su vientre al hijo de Salomón, Meneliki. A través de él, según estas tradiciones, floreció una dinastía que afirmaba ser heredera del pacto de David, portadora de una herencia divina que los distinguiría para siempre entre las naciones africanas. Pero la conexión de África con Israel no se limitaba a la sangre real. En las tierras altas de Etiopía, una comunidad emergió en la historia como un testimonio viviente del legado perdido, los Beta Israel, conocidos también como los falasas. Durante siglos, estos hombres y mujeres vivieron aferrados a prácticas religiosas que resonaban poderosamente con las antiguas leyes mosaicas. Guardaban el sábado, practicaban la circuncisión al octavo día, respetaban leyes dietéticas estrictas y celebraban festivales que recordaban a las solemnidades hebreas descritas en la Torá. Lo más desconcertante era que estos pueblos no tenían conocimiento del Talmud, el compendio de sabiduría rabínica que moldeó la vida judía en la diáspora posterior al exilio babilónico. Su fe era austera, directa, casi primitiva, como un eco fiel de una forma de judaísmo anterior a los grandes cambios del Segundo Templo. Era como si se hubieran congelado en el tiempo, preservando en su aislamiento una pureza olvidada en otras partes del mundo. Más al oeste, en las riberas del gran río Níger y en las selvas de África Occidental, se descubrieron otras comunidades cuyos relatos se entrelazaban con la historia de las tribus perdidas. Los Igbo de Nigeria, una etnia numerosa y orgullosa, conservaban antiguas tradiciones que afirmaban su origen israelita. Algunos clanes Igbo practicaban rituales que evocaban la Pascua, evitaban consumir ciertos alimentos prohibidos por la ley mosaica, y poseían relatos de un éxodo ancestral hacia sus tierras actuales, cruzando desiertos y ríos, huyendo de guerras y persecuciones. No era simple folclore. Los estudios modernos han encontrado sorprendentes paralelismos entre las prácticas religiosas Igbo y las prescripciones del Levítico. Aunque con el paso de los siglos muchos fueron absorbidos en las culturas circundantes o convertidos por el Islam y el cristianismo, las brasas de su antiguo fuego hebreo aún ardían bajo las cenizas de la memoria. La pregunta que surgía inevitablemente era, ¿cómo llegaron allí? ¿Fue la migración tras el exilio asirio la que empujó a algunas tribus a buscar refugio en el continente africano? ¿Fueron marinos fenicios o comerciantes nómadas quienes llevaron a pequeños grupos de israelitas más allá de los mares conocidos? ¿O acaso existieron migraciones aún más antiguas y olvidadas que conectaban las tierras del Nilo con las promesas hechas a Abraham?
El sur de Egipto y Sudán también guardaban huellas. En las islas del Nilo y en las aldeas escondidas del antiguo reino de Kush, exploradores europeos del siglo XIX y misioneros encontraron costumbres que evocaban prácticas hebreas. Historias de un pueblo extranjero, separado de los otros, que no adoraba ídolos y que guardaba un día especial de descanso, circulaban entre las crónicas de los viajeros más atentos. Algunos relatos medievales hablaban de los legendarios judíos de la sabana, un pueblo nómada que vagaba por las tierras áridas entre Mali y Mauritania, conservando rollos sagrados escritos en caracteres antiguos, protegidos como tesoros invaluables. Testimonios fragmentarios, recogidos en caravanas, hablaban de tribus que se identificaban como descendientes de Dan, de Gad, de Neftalí, aferrándose a sus raíces mientras el mundo cambiaba a su alrededor. La historia de las tribus perdidas en África no era una línea recta ni un mapa claro, era más bien un tapiz intrincado, bordado de hilos de leyendas, restos arqueológicos, prácticas culturales y recuerdos velados. Cada pedazo de evidencia era como una piedra suelta en el camino, una pieza de un rompecabezas que insinuaba, pero nunca revelaba del todo, la magnitud del misterio. Y mientras en Europa y Asia los reinos surgían y caían, mientras imperios enteros florecían y se desmoronaban, en los rincones más recónditos de África, pequeños grupos mantenían viva, sin saberlo, una chispa de la historia bíblica más antigua. Cada generación transmitía la siguiente fragmentos de nombres sagrados, palabras casi olvidadas, gestos rituales que provenían de un tiempo cuando las 12 tribus marchaban juntas bajo el estandarte de su Dios. Así, más allá del desierto, más allá de los ríos y las selvas, la sombra de Israel persistía. No como un recuerdo muerto, sino como un latido oculto bajo la piel de África, aguardando el día en que las antiguas promesas serían renovadas y los hijos dispersos serían llamados desde los extremos de la tierra. Más allá de las cordilleras colosales, donde los vientos del Himalaya soplan eternamente sobre cumbres nevadas y selvas impenetrables, en los rincones olvidados del noreste de la India, latía un secreto tan antiguo como el pacto de Abraham. Allí, en las provincias de Mizoram y Manipur, entre montañas cubiertas de neblina y caminos de tierra serpenteantes, vivían pueblos cuyas tradiciones, nombres y ritos parecían ser ecos desvanecidos de un Israel que el mundo había dejado de buscar. Durante siglos, estas comunidades se movieron en silencio, aisladas del bullicio de los imperios que nacían y morían en las grandes planicies. Hablaban lenguas locales, adaptadas al tiempo y al entorno, pero entretejidas en su vida diaria subsistían prácticas que desconcertaban a quienes se acercaban a ellos. Era como si, escondido bajo una delgada capa de costumbres regionales, latiera el pulso de un pueblo mucho más antiguo, mucho más lejano. Se llamaban a sí mismos Bnei Menasé, hijos de Manasés, una afirmación tan audaz como enigmática. Según sus tradiciones orales, descendían de la tribu de Manasés, uno de los hijos de José, quien en Egipto había sido elevado a la diestra de Faraón. Contaban que, tras la dispersión de las tribus, sus ancestros emprendieron una larga y dolorosa migración desde el oeste, cruzando desiertos, ríos y montañas, hasta sentarse en las regiones remotas donde ahora vivían. En su memoria colectiva persistía el recuerdo de una tierra prometida perdida, de leyes sagradas, de un Dios único que exigía fidelidad y pureza. Aunque sus costumbres, a lo largo de los siglos, habían adquirido matices locales, ciertos elementos permanecían indiscutiblemente ligados a la tradición israelita. Observaban un día especial de reposo semanal, semejante al sábado bíblico. Practicaban ritos de purificación después de ciertos eventos naturales,
como el nacimiento o la muerte, reminiscencias de las antiguas leyes levíticas. Respetaban códigos dietéticos que prohibían el consumo de animales impuros, y celebraban fiestas de cosecha que evocaban, de manera sorprendente, las antiguas festividades agrícolas de Israel. Lo más intrigante era su profundo anhelo de Sión. Incluso antes de conocer plenamente las Escrituras, los Bnei Menasé cantaban himnos sobre un regreso a una tierra de sus padres, un hogar que nunca habían visto pero que ardía como una certeza en lo más íntimo de su ser. Era como si la memoria del pacto, enterrada bajo siglos de distancia y olvido, aún brillara como un faro en medio de la niebla. Cuando los misioneros cristianos llegaron a aquellas regiones en el siglo XIX, quedaron perplejos al encontrar pueblos que ya creían en un Dios único y que practicaban tradiciones asombrosamente similares a las del Antiguo Testamento. Algunos pensaron que era mera coincidencia, otros intuyeron que estaban ante un misterio mucho más profundo. ¿Serían estos hombres y mujeres los descendientes olvidados de las tribus que desaparecieron en la noche del exilio asirio? Con el paso del tiempo, estudiosos y líderes religiosos judíos comenzaron a investigar de manera más sistemática. Se realizaron comparaciones entre los relatos orales de los Bnei Menasé y las narraciones bíblicas. Se analizaron sus prácticas, sus canciones, sus genealogías. Aunque el rastro documental era difuso, como suele serlo en las grandes migraciones forzadas, la fuerza del testimonio cultural era imposible de ignorar. Finalmente, en el siglo XX, algunos rabinos reconocieron formalmente a los Bnei Menasé como descendientes de Israel, permitiéndoles regresar a la fe de sus ancestros mediante un proceso de conversión formal, para restaurar aquello que el exilio había desgarrado. Decenas, luego cientos, y más tarde miles de ellos emprendieron un viaje físico y espiritual hacia Israel, cumpliendo así, en carne propia, las antiguas palabras de los profetas que hablaban de un regreso desde los confines de la tierra. Pero no todos pudieron partir. Muchos aún permanecen en las montañas, aferrados a su herencia, viviendo vidas sencillas, entre campos de arroz y aldeas de madera. Para ellos, la conexión con Israel no es una cuestión de geografía, sino de alma, no un dato histórico, sino una pulsación profunda que atraviesa generaciones. La historia de los Bnei Menasé revela una verdad inquietante. Las tribus perdidas no desaparecieron como una vela que se apaga, sino que se dispersaron como brasas encendidas por el mundo, ocultas a los ojos de los imperios, preservadas en la fidelidad silenciosa de pueblos anónimos. En las montañas de India, entre monzones y cantos de grillos, la sangre de Jacob sigue corriendo, esperando su pleno despertar, aguardando el día en que las trompetas del regreso suenen en los cuatro extremos del mundo. El misterio de las tribus perdidas no se limita a Asia o África. En las brumas de Europa, también persistieron relatos que hablaban de migraciones ancestrales, de linajes ocultos bajo el disfraz de culturas aparentemente ajenas. La senda de los hijos de Israel estaba lejos de terminar, y su eco resonaba aún más allá de los mares conocidos. Allende los océanos de dunas y los cordones montañosos, más allá de los mares rugientes que separaban continentes, la huella de las tribus perdidas parecía llegar hasta los confines brumosos de Europa. En las tierras donde los bosques cubrían la tierra como un manto impenetrable y los ríos serpenteaban como venas de plata bajo cielos eternamente grises, surgieron indicios de una herencia tan antigua como las montañas mismas, ecos olvidados de Israel susurrando entre los reinos de los antiguos celtas. Durante siglos, los cronistas medievales y los primeros historiadores de Europa occidental escucharon relatos de pueblos que afirmaban descender de antiguos exiliados,
viajeros de tiempos remotos que cruzaron tierras y mares para asentarse en las islas del norte. Los británicos, los escoceses y los irlandeses conservaron en sus tradiciones orales leyendas sobre antepasados venidos del este, de tierras sagradas más allá del Gran Mar. Historias envueltas en el misterio de generaciones que viajaron portando arcas sagradas, banderas con símbolos de leones y águilas, y leyes severas escritas en pergaminos antiguos. Algunos investigadores modernos, desafiando los paradigmas convencionales, comenzaron a rastrear similitudes sorprendentes entre ciertos pueblos celtas y las antiguas tribus de Israel. Los celtas veneraban a un Dios supremo invisible, por encima de los muchos espíritus que poblaban su mitología. Sus leyes tribales recordaban de forma desconcertante a los códigos de justicia descritos en el Pentateuco. Su profunda reverencia por los números sagrados, el uso de instrumentos musicales como el sofar, su sistema de clanes hereditarios, y su práctica de separarse ritualmente de los muertos, evocaban ritos que no parecían casualmente paralelos. La hipótesis de una migración de israelitas hacia Europa a través del Cáucaso, y posteriormente por las estepas de Europa Oriental, fue propuesta en textos olvidados y defendida por pequeños grupos de estudiosos que vieron en los celtas y en otros pueblos indoeuropeos vestigios de linajes antiguos, absorbidos y transformados por las nuevas tierras. Los antiguos irlandeses, por ejemplo, se autodenominaban los hijos de Eber, un nombre que resuena ominosamente cercano a Eber, el ancestro de Abraham, de donde deriva el nombre hebreo. En las epopeyas galesas y en los mitos escoceses, se hablaba de grandes migraciones desde regiones del Oriente Medio, a través de Egipto, por el Mediterráneo, hasta llegar a las costas del norte. No era simplemente la semejanza de nombres o de leyendas lo que intrigaba. Los emblemas heráldicos de algunos clanes europeos mostraban símbolos asociados a las tribus de Israel: el león de Judá, el águila de Dan, el ciervo de Neftalí. Detalles dispersos en monumentos, estandartes antiguos y sellos reales parecían formar parte de una sinfonía lejana, cuyas notas originales habían sido distorsionadas por los vientos de los siglos. Más allá de las islas británicas, en los reinos olvidados de la península ibérica, surgían otros indicios. Antiguos pueblos como los íberos y los celtas galaicos conservaban relatos de ancestros venidos de Oriente, escapando de grandes catástrofes y trayendo consigo leyes escritas y tradiciones sagradas. En el norte de España, especialmente en Galicia, se han encontrado nombres de lugares y tradiciones que se entrelazan sospechosamente con historias del Antiguo Testamento. La posibilidad de que pequeños grupos de las tribus perdidas hubieran llegado a Europa, despojados de sus nombres pero no de su herencia espiritual más profunda, encendía la imaginación. Era como si la diáspora no hubiera sido un simple desplazamiento hacia el este, hacia Asia, sino también un lento y doloroso peregrinar hacia el oeste, hacia las costas donde el mar se encontraba con el fin del mundo conocido. Por supuesto, muchos académicos modernos descartaron estas conexiones como invenciones románticas o casualidades de la historia oral. Pero el peso de las coincidencias, la persistencia de símbolos y costumbres, y el anhelo profundo de identidad entre ciertos pueblos antiguos, sugerían que tal vez no era solo fantasía. Quizá, entre los clanes guerreros que pintaban sus cuerpos para la batalla, entre los druidas que hablaban de una sabiduría antigua recibida de sus antepasados orientales, sobrevivían fragmentos del Israel disperso. Fragmentos desdibujados, como pergaminos mojados por la lluvia, pero aún legibles para aquellos dispuestos a mirar más allá de las nieblas del tiempo. La sangre de Jacob, mezclada con la savia de los robles celtas y las aguas del Atlántico,
seguía cantando una canción antigua, una melodía quebrada pero no extinguida. Cada piedra tallada, cada mito transmitido en susurros junto al fuego, cada ceremonia olvidada, era una cuerda vibrante que aún resonaba, esperando ser descubierta. Así, en los reinos de niebla y lluvia perpetua, la historia de las tribus perdidas susurraba aún, como el murmullo de hojas en un bosque eterno, anunciando que el olvido jamás sería completo mientras una chispa, por pequeña que fuese, siguiera encendida en los rincones más remotos del corazón humano. Y mientras Europa guardaba estos ecos en sus valles y colinas, las voces de los profetas, resonando desde Jerusalén, hablaban de un día futuro, cuando los hijos dispersos de Israel serían reunidos desde los confines de la tierra, completando así el círculo que la historia había dejado inconcluso. Mientras los descendientes de las 10 tribus se desvanecían entre los pueblos, mientras sus costumbres se diluían como tinta en agua y sus nombres se perdían en la vastedad de la historia, las voces de los antiguos profetas seguían clamando desde los pergaminos olvidados, recordando que aquel exilio no era un accidente ni un simple error humano, sino parte de un drama mayor, escrito por la misma mano del Altísimo. Desde tiempos remotos, antes incluso de que Israel pidiera un rey como las demás naciones, Dios había advertido que la fidelidad sería el ancla que los mantendría en su tierra, y que la rebelión abriría las compuertas del juicio. Moisés, en el desierto, había hablado de un futuro en el que Israel sería dispersado entre las naciones por su infidelidad, y sus descendientes serían como polvo llevado por el viento, esparcidos de uno a otro confín del mundo. Te esparciré entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, decía la advertencia inscrita en el Deuteronomio, como un eco de tragedias futuras. Pero junto al juicio, también había sido sembrada una promesa, que, en los días venideros, cuando su corazón se volviera de nuevo hacia Dios, el Señor los recogería de donde quiera que estuvieran dispersos, aunque se hallaran en el rincón más lejano bajo los cielos. El profeta Oseas, que vivió en los últimos días del reino del norte, fue el primero en llorar el destino de las 10 tribus con palabras que desgarraban el alma. Usó su propia vida como una parábola viviente, tomando una esposa infiel para simbolizar la traición de Israel hacia su Dios. Sus hijos recibieron nombres proféticos: Lo Ruama, no compadecida, y Lo Ammi, no pueblo mío, como testimonio de la ruptura de la relación sagrada. Sin embargo, en medio de la sentencia, Oseas dejó una chispa de esperanza. En el lugar donde se les dijo, no sois mi pueblo, se les dirá, hijos del Dios viviente. Isaías, contemporáneo de Oseas, vio en visiones la humillación de Israel, pero también su restauración futura. Profetizó sobre un tiempo en que los dispersos de Israel y los desterrados de Judá serían reunidos desde los 4 extremos de la tierra, formando de nuevo un solo pueblo bajo el estandarte de la justicia. Acontecerá en aquel día que se tocará una gran trompeta, escribió, y vendrán los que estaban pereciendo en la tierra de Asiria y los desterrados en Egipto, y adorarán al Señor en el Monte Santo, en Jerusalén. El dolor del exilio era real, pero no definitivo. La dispersión de las tribus no era el fin, sino un preludio de una restauración aún mayor, una epopeya divina que atravesaría siglos y generaciones. Jeremías, con sus lamentos eternos, habló de un nuevo pacto, no escrito en tablas de piedra, sino en los corazones, y en ese día, no se dirá más: vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor que sacó a la descendencia de la casa de Israel del norte y de todas las tierras a donde los había desterrado. Ezequiel, prisionero en Babilonia, tuvo una visión aún más impactante: 2 pedazos de madera, uno representando a Judá y otro a José, es decir, a las tribus del norte,
serían unidos en su mano, formando un solo madero, un solo reino, bajo un solo pastor. En sus visiones, no solo la dispersión sería revertida, sino que Israel sería transformado internamente, recibiendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, capaces de caminar en los caminos del Señor. Estas palabras, pronunciadas en épocas de desesperanza, tejieron una red de esperanza silenciosa que atravesó el tiempo. Aunque los imperios caían y las generaciones olvidaban, la promesa seguía vibrando en los márgenes de la conciencia colectiva. Israel, aunque perdido, nunca sería olvidado. Los profetas no hablaban de un simple regreso geográfico, sino de una restauración profunda, espiritual, completa. El regreso no sería meramente a una tierra física, sino a la identidad, al pacto, a la comunión perdida con el Creador. Era una promesa que latía más allá de los mapas, más allá de las migraciones, más allá de la memoria misma. En cada tribu perdida, en cada pueblo que mantenía costumbres ancestrales inexplicables, en cada corazón que anhelaba sin comprender del todo, resonaban las antiguas palabras de los profetas. Una resonancia profunda, como un tambor silencioso que marcaba el paso del tiempo hasta el día en que el llamado final reuniría a todos los hijos dispersos. Mientras tanto, el mundo seguía girando, y las tribus, invisibles, seguían caminando por los márgenes de la historia, portadoras de un legado que ningún olvido, ninguna distancia, ni siquiera el peso de los siglos, podía extinguir del todo. El lamento de los profetas no era simplemente un canto de pérdida, sino también un himno de esperanza. Una melodía quebrada pero invencible, que seguía resonando en el viento, en las estrellas, en la sangre misma de aquellos que aún, en los rincones más inesperados del mundo, llevaban consigo la chispa inextinguible de Israel. Durante siglos, las huellas de las tribus perdidas permanecieron ocultas, esparcidas como granos de arena en las playas de la historia. Sus rostros cambiaron, sus lenguas se mezclaron, sus costumbres fueron alteradas por los vientos implacables del tiempo. Y sin embargo, como una semilla enterrada profundamente bajo la tierra, su identidad esperó, silenciosa, la señal de su despertar. En tiempos antiguos, solo las palabras de los profetas mantenían viva la promesa del regreso. Pero en las últimas décadas, una nueva herramienta surgió, capaz de explorar no ya pergaminos ni leyendas, sino las fibras más íntimas del ser humano, la ciencia del ADN. Aquello que estaba inscrito en huesos, en sangre, en lo invisible de la existencia, comenzó a revelar secretos que llevaban milenios ocultos. Los genetistas, en su afán de comprender los orígenes de las naciones, emprendieron la titánica tarea de mapear los patrones genéticos de los pueblos dispersos por el mundo. Analizaron linajes, buscaron rastros comunes, descubrieron la memoria antigua guardada en los cromosomas como pergaminos sellados. Y lo que encontraron sorprendió incluso a los más escépticos. Entre comunidades africanas como los Beta Israel de Etiopía, entre los Bnei Menasé de India, entre clanes aislados en las montañas de Irán o en las planicies de Asia Central, surgieron patrones genéticos que mostraban conexiones con poblaciones judías del Medio Oriente. Aunque el tiempo, la mezcla y las distancias habían difuminado los trazos, las huellas persistían, como ecos tenues de un origen compartido. En el ADN del cromosoma Y, transmitido de padre a hijo, como una cadena viva que atraviesa los siglos, se descubrieron firmas genéticas vinculadas al antiguo pueblo de Israel. Entre los Kohenim, la casta sacerdotal de Israel descendiente de Aarón, se identificó un marcador especial conocido como el haplotipo Cohen modal, una secuencia que surgía una y otra vez,
como si la sangre misma recordara lo que las palabras olvidaron. Este mismo marcador, en variantes sorprendentes, fue hallado entre comunidades remotas, pueblos que jamás tuvieron contacto directo con los judíos modernos, pero que, sin embargo, portaban en su herencia genética la señal de un parentesco milenario. Era como si, en los fragmentos rotos del genoma, la historia prohibida de las tribus perdidas estuviera escrita en un lenguaje que la ciencia apenas empezaba a descifrar. Más allá de las conexiones genéticas evidentes, los estudios culturales y lingüísticos complementaron el enigma. Palabras hebreas distorsionadas, costumbres de pureza ritual, ritos agrícolas que evocaban las fiestas de la Torá, todos formaban parte de un rompecabezas inmenso, un mosaico disperso cuyas piezas, lentamente, comenzaban a encajar. Sin embargo, la ciencia, pese a su poder, no podía explicar todo. No podía explicar cómo, durante más de 2 milenios, en medio de guerras, persecuciones y asimilaciones forzadas, la identidad de Israel, aunque debilitada, no fue completamente borrada. No podía explicar cómo, en cada rincón del mundo donde se buscaba, surgían señales de la presencia de un pueblo que, según la historia oficial, había desaparecido. Allí, donde la ciencia llegaba al límite de sus explicaciones, las palabras de los profetas cobraban nuevo sentido. Porque ellos no hablaron de un olvido eterno, sino de un escondite temporal, de un exilio que no era olvido, sino preparación. Isaías había escrito que Dios levantaría su mano por segunda vez, para recobrar a los restos de su pueblo de entre las naciones. Ezequiel había visto en visión los huesos secos revivir, cubriéndose de carne y aliento, como símbolo de la restauración final. Cada prueba genética encontrada, cada costumbre descubierta en pueblos remotos, cada linaje reconstruido a partir de fragmentos dispersos, era como un susurro de cumplimiento. La ciencia, sin pretenderlo, comenzaba a testificar a favor de las promesas antiguas, a favor del pacto eterno que el Altísimo había sellado con los hijos de Abraham. En esta nueva era de descubrimientos, la historia de las tribus perdidas ya no era solo materia de leyendas o especulaciones. Era un relato escrito en los mismos cuerpos de sus descendientes, una memoria genética que atravesaba desiertos, mares y generaciones, resistiendo el olvido como un fuego oculto bajo las cenizas del tiempo. Y así, mientras los científicos seguían escudriñando el ADN en sus laboratorios y los historiadores seguían desempolvando manuscritos olvidados, una realidad ineludible se hacía más clara. Las tribus de Israel no se habían perdido para siempre. Ellas vivían aún, esperando su pleno despertar, llevando en su sangre, en su memoria y en su espíritu la promesa viva de su retorno. El llamado que había resonado desde el Sinaí no había sido acallado. Seguía vibrando, cada vez más fuerte, en los genes, en los sueños, en las tierras lejanas donde los descendientes de Jacob, aún sin saberlo del todo, mantenían encendida la antorcha de un pacto que ninguna distancia, ninguna conquista ni siquiera la marea de la historia, pudo extinguir. El misterio del ADN era solo un recordatorio moderno de una verdad mucho más antigua. Israel, aunque disperso, jamás sería olvidado, ni por la tierra, ni por el cielo. Durante siglos, el eco del regreso había sido apenas un susurro, una esperanza lejana, como el brillo débil de una estrella en el horizonte. Pero en tiempos recientes, aquella promesa que parecía enterrada bajo el peso de 1000 generaciones, comenzó a despertar con fuerza incontenible. Lo que los profetas habían vislumbrado en sueños, lo que la ciencia apenas había comenzado a rastrear, ahora se manifestaba ante los ojos del mundo. Los hijos dispersos de Israel comenzaban a regresar. En los montes de Etiopía,
donde los Beta Israel habían guardado su fe en silencio durante generaciones, un clamor se alzó como un río desbordado. No era un simple anhelo de emigrar, era el eco de un llamado antiguo, susurrado en sus corazones desde antes de que supieran pronunciarlo: volver a Sión. Cuando las puertas del Estado moderno de Israel se abrieron, millares de ellos emprendieron el viaje. En aviones que cruzaban los cielos como alas de águilas, en cumplimiento directo de las palabras de Isaías. Ancianos que apenas habían visto más allá de sus aldeas y niños que nunca habían oído otra lengua que no fuera la suya, volaban hacia la tierra prometida. La Operación Moisés en 1984 y la Operación Salomón en 1991 fueron como ríos de redención, transportando a miles de Beta Israel desde Etiopía hasta Israel en misiones que desafiaban toda lógica política. Cada aterrizaje, cada rostro bañado en lágrimas al pisar Jerusalén, era un testimonio viviente de que las promesas de Dios no caen en el vacío, por muy largo que parezca el tiempo de su cumplimiento. Pero no era Etiopía el único rincón desde donde surgía el milagro. En las montañas del noreste de India, los Bnei Menasé, herederos de Manasés, alzaron sus voces en cánticos antiguos, preparando su corazón y su vida para el gran retorno. Durante años, sometidos a procesos de reconocimiento y conversión formal, miles de ellos comenzaron a emigrar a Israel, reconstruyendo sus vidas en la tierra de sus ancestros, redescubriendo su herencia, volviendo a aprender la lengua sagrada que sus almas jamás habían olvidado. En otras partes del mundo, los descendientes de tribus dispersas, reconocidos por sus costumbres, sus linajes o su fe inquebrantable, emprendieron también su propia travesía. Desde comunidades ocultas en África Occidental hasta clanes aislados en Asia Central, hombres y mujeres que durante generaciones se habían preguntado quiénes eran realmente, encontraron finalmente su respuesta. Eran hijos de Israel, llamados a regresar. El regreso no siempre fue sencillo. Muchos enfrentaron discriminación, pobreza, desarraigo. Algunos fueron mirados con sospecha por aquellos que no podían concebir que los hijos de Jacob tuvieran rostros oscuros, acentos extraños, costumbres que parecían ajenas. Pero cada obstáculo superado era una piedra más colocada en el camino de la restauración. Cada paso que daban sobre la tierra de sus antepasados era una oración viva, una ofrenda silenciosa al Dios que nunca los olvidó. Mientras los medios de comunicación del mundo moderno transmitían imágenes de estos retornos, muchos no comprendían el verdadero significado de lo que estaban presenciando. Para el ojo desprevenido, eran solo movimientos migratorios, asuntos políticos o humanitarios. Pero para quienes sabían leer los signos, era la materialización visible de profecías pronunciadas milenios antes, la música lejana de la restauración sonando, al fin, a plena luz del día. Zacarías había hablado de un tiempo en que del oriente y del occidente Dios traería a su pueblo, para morar de nuevo en Jerusalén. Jeremías había prometido que volverían llorando, pero que su llanto sería transformado en gozo. Amós había anunciado que el Señor plantaría de nuevo a Israel en su tierra, y no sería jamás arrancado de ella. Cada familia Beta Israel que aterrizaba en Tel Aviv, cada Bnei Menasé que pisaba el suelo de Jerusalén, cada historia contada por labios temblorosos, era un pedazo de esas palabras sagradas cumpliéndose, una piedra viva en la reconstrucción espiritual de un pueblo que se negó a desaparecer. La restauración no era solo un movimiento físico, sino un renacimiento espiritual. Para muchos, era como despertar de un sueño largo y confuso. Aprender nuevamente el hebreo, reconectarse con las escrituras, redescubrir las fiestas sagradas,
Era como volver a casa tras una ausencia tan prolongada que las generaciones habían olvidado el camino. Y sin embargo, la chispa seguía allí, latente, esperando ser reavivada. A medida que las tribus regresaban, traían consigo no solo su fe, sino también sus historias, sus canciones, sus heridas, y su fuerza inquebrantable. Cada uno de ellos era como una pieza rota de un mosaico milenario que comenzaba a recomponerse ante los ojos asombrados del mundo. Pero aún quedaban piezas por encontrar. Muchos descendientes de Israel seguían esparcidos en lugares recónditos, sin saber quiénes eran realmente, esperando la señal, el llamado, el despertar. La restauración había comenzado, pero la historia aún no estaba completa. Desde los valles de África hasta las montañas de Asia, desde las islas perdidas hasta los desiertos interminables, la sangre de Jacob seguía clamando por su reunión final. El reloj profético seguía avanzando, y en algún lugar, entre el polvo de los caminos y las estrellas de la noche, los hijos dispersos seguían marchando, sin saber del todo que su destino estaba escrito desde los días de Abraham. El mundo moderno avanza a una velocidad vertiginosa, ciudades surgen y caen, imperios nacen y se desmoronan, pero en medio del torbellino de la historia humana, un susurro persiste, un eco que resiste al olvido. El llamado a las tribus perdidas de Israel aún no ha sido completamente respondido. Hoy, en sinagogas dispersas por los 5 continentes, en aldeas escondidas en las montañas, en desiertos abrasadores y en selvas impenetrables, siguen viviendo descendientes de aquellas tribus, a veces sin saberlo, a veces sosteniendo con uñas y dientes las últimas hebras de su antigua identidad. La historia de su dispersión, tejida de dolor y resistencia, no es solo una herencia pasada, sino un legado vivo que se sigue desplegando ante los ojos del mundo. Las Escrituras dejaron claro que la historia de Israel no encontraría su clímax en el olvido, sino en una reunión milagrosa, orquestada no por fuerzas humanas, sino por el mismo Dios que los llamó a ser un pueblo especial entre las naciones. El profeta Isaías anunció que levantaría estandarte a las naciones, y juntaría a los dispersos de Israel desde los 4 extremos de la tierra. El profeta Amós habló de un día en que serían plantados de nuevo en su tierra, sin ser arrancados jamás. ¿Y no es acaso eso lo que comenzamos a ver? Israel, nación renacida de las cenizas en el siglo XX, acoge cada año a nuevos hijos perdidos, descendientes que regresan desde rincones inesperados, trayendo consigo idiomas desconocidos, costumbres diferentes, pero unidos por un lazo invisible que los conecta al pacto de Abraham. Cada nueva ola de regreso es una página escrita en el libro viviente de la restauración. Sin embargo, el misterio no ha terminado. Aún quedan tribus sin encontrar. ¿Dónde están los descendientes de Dan, aquel intrépido explorador de fronteras? ¿Dónde residen los hijos de Zabulón, los navegantes de antaño? ¿Qué tierras recónditas albergan aún a los hijos de Isaacar, los sabios conocedores de los tiempos? ¿Acaso caminan entre nosotros, ocultos bajo identidades asumidas, ignorando que sus venas portan la sangre de patriarcas antiguos? La ciencia, la historia y la fe convergen en nuestros días para señalar que la obra de restauración está en marcha, pero no ha culminado. Las fronteras se desdibujan, los pueblos se mezclan, y sin embargo, la voz profética continúa llamando, como un sonido antiguo que atraviesa los siglos, tocando corazones de manera misteriosa, despertando memorias olvidadas en los rincones más insospechados. La gran promesa aún se cierne sobre la humanidad, que llegará el día en que los cielos se abrirán, y desde el norte y el sur, desde el este y el oeste, los hijos dispersos de Jacob volverán a su hogar.
No será una simple migración de cuerpos, sino una resurrección de almas, un renacimiento de un pueblo que ha caminado en la sombra pero que fue guardado para la luz. Quizá, en este mismo momento, mientras las naciones tiemblan y los imperios tambalean, en alguna remota aldea, un niño canta una melodía olvidada que sus ancestros trajeron de Sión. Quizá en algún rincón de las estepas, una familia enciende una lámpara en memoria de una tradición que nunca entendieron del todo, pero que su sangre recordaba. Quizá entre los inmigrantes, entre los marginados, entre los pueblos olvidados, las tribus perdidas siguen aguardando su despertar. La pregunta que resuena no es si volverán, sino cuándo. La historia aún se está escribiendo. Y cada paso que dan los descendientes de Israel, cada secreto descubierto, cada memoria reavivada, cada retorno consumado, es una señal de que el último capítulo está en marcha. El día vendrá, ha sido prometido desde antiguo, cuando las tribus ya no serán llamadas perdidas, sino reunidas. Cuando el velo del olvido caerá, y la identidad dispersa brillará con la luz de su verdadero origen. Cuando todos los hijos de Jacob, desde Judá hasta Efraín, desde Benjamín hasta Rubén, se abrazarán en la tierra que les fue jurada, y el pacto eterno será sellado con lágrimas de gozo, no de dolor. Ese día, el mundo comprenderá que ninguna promesa de Dios queda sin cumplirse, que ningún hijo suyo se pierde para siempre, y que el latido de Israel, disperso pero vivo, es una sinfonía escrita no en partituras humanas, sino en la eternidad misma. Y entonces, al fin, el misterio de las tribus perdidas de Israel se revelará por completo ante la mirada asombrada del mundo, como una historia antigua que nunca dejó de escribirse, como una promesa viva que ningún exilio pudo apagar. Así concluye esta travesía épica a través del tiempo, el misterio y la fe, la historia jamás contada de las tribus perdidas de Israel. Desde la caída de Samaria hasta los rincones ocultos de Asia, África y Europa, hemos seguido el rastro de un pueblo que, aunque aparentemente desaparecido, nunca fue olvidado. Sus huellas siguen vivas en la sangre, en la memoria ancestral, en las promesas proféticas que aún vibran bajo el cielo. Hoy, más que nunca, somos testigos del despertar de aquellos que fueron dispersados. El llamado resuena más fuerte que nunca. La historia no terminó, apenas comienza su capítulo final. Y tú, que has caminado con nosotros en este relato profundo y olvidado, eres parte de este redescubrimiento. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, te invito a suscribirte para seguir explorando los secretos ocultos de la Biblia. Déjanos tu comentario. ¿Dónde crees que están aún las tribus que faltan por encontrar? ¿Sientes que estamos más cerca del gran cumplimiento profético? Y no olvides compartir este vídeo con todos aquellos que, como tú, buscan las huellas de un plan divino que aún se está desplegando ante nuestros ojos. Sigamos descubriendo juntos los misterios que la historia quiso enterrar, pero que la fe y la verdad jamás dejaron morir.